crónica se pueden olvidar muchas veces, no tengo cartelitos, mi culpa. Estamos en el Palacio Balcarce, como ustedes saben. La otra información que tenemos es que estamos en el barrio de Recoleta, que es uno de los barrios tan llamativos de Buenos Aires y que tiene mucha historia también. De hecho, esta calle, que es la calle Quintana, la avenida Quintana, se llama Quintana desde hace no tanto tiempo. Antes que eso se llamaba la calle Larga y era de tierra, con pozos, y casi no había casas por aquí. Esta estaba desde 1913 que se manda a construir. El señor Casabelli es el arquitecto y el dueño, el que lo manda a hacer, era José Balcarce, por eso Balcarce la casa. Entonces la mandan a hacer, tiene la fachada francesa típica de la zona, es de las primeras, y esto era completamente vacío y llegaba al cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta, ustedes saben, Recoleta se llama así porque los monjes recoletos vivían aquí 300 años atrás y por eso el nombre. Ahí en la zona que se hizo el primer cementerio público de la ciudad. Y que si bien es muy aristocrático, sabemos que el primero que se enterró fue un esclavo. Así que bueno, tiene toda una historia maravillosa, lo habrán visitado y es siempre para repetir. Entonces, lo poco que pasaba por acá era alguna carroza lúgubre que se iba para allá. Era una vista medio, o sea que fue, digamos, todo un precursor José Balcarce. Él vino con su familia, con la señora Rosa, su esposa, y 5 hijos. Y lo mandó a hacer como su casa, tenía su estudio porque era una familia que se dedicaba mucho a la ganadería, tenía mucho dinero y toda su familia, si nos vamos para atrás, los Balcarce, tenemos varias generaciones, de hecho después se van ramificando para adelante y para atrás. Son provenientes de León de España, principalmente. Después, de la zona de Barcelona, era el señor Felipe Balcarce, que fue el primero que viene al virreinato del Río de la Plata, con sus 9 hijos en este caso. Entonces imagínense que hay Balcarce por todos lados. Pasa a veces que hay algún Balcarce escuchando y es de esa familia, o sea que bueno, a ese nivel. Ya se le pierde, por supuesto, el rastro, uno se tiene que poner muy meticuloso. De hecho ya nos vamos a perder con los poquitos nombres que vamos a mencionar porque es como que uno se va extendiendo. Entonces Felipe Balcarce viene, además de la ganadería, que esto produjo mucha plata acá en Argentina, estamos hablando de una familia principalmente militar. Grandes guerreros de puestos muy jerárquicos que dedicaban su vida a la carrera militar y morían en eso también, muy jóvenes, pero antes habían tenido muchos hijos, entonces estos hijos se dedicaban a lo mismo y así. Esto pasó en España y al venir acá, ya la familia de Francisco Balcarce y sus hijos se meten muy de lleno en el ejército de Blandengues, que era en la época colonial todavía defendiendo de los indios, y después sus sucesores con Liniers en la liberación de los 2 intentos de conquista de los ingleses, como ustedes saben, 1806 y 7, y más adelante también grandes amigos de San Martín, al punto que José Balcarce, el dueño de esta casa, su padre, José Patricio Balcarce, casi el mismo nombre, José González Balcarce, el de acá, José Patricio el padre, fue el ahijado de San Martín. Y después hay más relaciones, pero las vamos a dejar incógnita para un salón especial que es el Salón San Martín, de hecho. Así que es donde ustedes van a comer, si no me equivoco. Sí. Así que bueno, hay mesas por todos lados, entonces no les quiero decir una cosa por otra, pero vamos a verlos todos los espacios. Entonces era una casa esta, sencillamente, pero con toda esta tradición muy patriótica. ¿Qué pasa después? Obviamente, como pasa con muchos de los dueños de hermosos lugares como nos vamos al Palacio Barolo, nos vamos a diferentes lugares y siempre el dueño se muere en el año en que se termina la casa o 3 años después. Este esperó 3 años, bueno, menos algo. No sé si ustedes conocen al gran educador Morris, que hay una escuela que se llama Morris. Bueno, él lo conoció muy bien a José Balcarce, decía palabras muy lindas de él. De hecho, José Balcarce un día lo invita a pasar en una época tan distinta, ¿no? Como una cercanía diferente entre la gente. Y le da muchísima plata y le dice, bueno, seguí con tu proyecto de educar, porque él estaba educando a la gente sin dinero. Y Morris, bueno, le hace todo un agradecimiento porque él muere en 1916.
José Balcarce. Y esto se terminó en 1913, se empezó en 1913, se termina en ese año y en 1916 se terminaba la última refacción, que es el sótano, y ya muere. Su familia vive acá 20 años más. No hay muebles de ellos. Entonces, ellos se van mudando a diferentes lugares y la casa pasa a ser, se la venden, o sea, dejan de ser ellos los dueños, digamos, al gobierno alemán, y fue la embajada alemana. Esto en la época del Tercer Reich, en la Segunda Guerra Mundial, por lo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es expropiada la casa porque vieron que Argentina ahí hace como un... y se va por el lado de los aliados y no del eje, entonces se expropia la casa y pasa a ser parte del gobierno argentino, inspección de embajadas, y finalmente, recién en 1979, lo compra el COFA. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? El dueño de este lugar es el COFA, que es una asociación mutual, Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes son? Ellos es un grupo que comienza a existir a partir de 1924. Se juntan en diversos lugares, hacían comidas de camaradería, etc. En las galerías Güemes, en diversos puntos muy llamativos, en el diario La Prensa, y se empiezan a juntar acá hasta que lo compran en 1979. COFA es Centro de Oficiales de Fuerzas Armadas, como decimos, principalmente oficiales retirados de las 3 Fuerzas Armadas. Y la idea es, ¿por qué estamos nosotros acá?, es unir civiles también. Entonces, este lugar que lo ven así, con diferentes cosas, que van dando vueltas, es porque se hacen conferencias, exposiciones, se puede venir a comer, por eso hay restaurante arriba, tenemos un bar al fondo. La idea es que sea un lugar abierto, se hace desde conferencias sobre símbolos patrios, etc. Pero también se hace yoga, se estudia inglés, o sea que es un lugar abierto. La idea es fomentar esa unión. Entonces eso es lo que funciona hoy en día, y por eso las cosas que van a ver, mucho símbolo patrio, tenemos a Belgrano ahí, todos cuadros donados y diferentes cositas donadas por el COFA, y apuntando muy a la idea patriótica, seguimos con esta familia Balcarce y continuamos entonces con el COFA. Hay una unión muy fuerte, por eso hay Salón San Martín, Jorge Newbery, Almirante Guillermo Brown, etc. Eso es de hoy en día. ¿Dónde estamos en este momento? En lo que sería la sala de lectura. Y sigue siéndolo de alguna manera, hay un piano ahí, todas cosas que se usan desde la época del COFA. En su momento era un salón masculino con líneas rectas, entonces eso se usaba mucho, vieron que masculino, femenino, el hombre podía fumar y todo eso, y las mujeres, bueno, algunas seguro lo hacían también. El piano ya iría más para un salón femenino, que las mujeres al menos esa parte la hacían. Y bueno, esto es básicamente lo que estamos viendo acá. Tiene muchas plantas, son 3 pisos más el sótano. La parte de afuera dijimos un estilo más bien francés. Y estos lugares también los tenemos un estilo francés, que era lo típico de la época, apuntar a lo moderno y bonito de ese momento, que era el auge económico también de Argentina. En 1913 ya todavía estábamos en esa época. Pero por dentro hay un poco del eclecticismo, es decir, ya variar el estilo, y va con el capricho y el buen gusto de José Balcarce, el dueño, y ya se va a un estilo inglés, que después lo vamos a ver más puntualmente. Hay un jardín, la parte del centro es un pasillo por donde pasaban las carretas, o sea que las carretas llegaban hasta la parte del jardín. Entonces, básicamente el lugar donde estamos ahora es el jardín, siempre lo fue, pero se le llama el Jardín de la Campana, por esa campana de bronce que está ahí, que fue un regalo de la escuela de tiro. Entonces se le apoda de esa manera, ya desde la época del COFA. Sin embargo, como la casa de esa época, este es el jardín de la casa. Pero no se usaba tanto como uno pensaría que se podría usar un jardín así, si fuera nuestro, ¿no? Lo usaríamos todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? En esa época no había Facebook. Ay, ¿de verdad? Bueno, resulta que la gente precisaba mucho más de esto de salir afuera y mostrarse y conocer. Entonces estaban ya en ese momento los bosques de Palermo, diseñados por Carlos Taes, con todas esas arboledas tan hermosas, y ahí iban con sus carruajes, sus mejores ropas, y se conocían con la gente. Esta zona, para que ustedes ubiquen un poco la distribución de la casa, estábamos en la parte del estudio, de la sala de lectura, billar, etc.
venían los carruajes todo por acá. Y acá teníamos como el ingreso, como bien ella había notado, o sea, la parte que después vamos a ir va a ser el ingreso a la casa propiamente dicha. La parte de servicio, que para lugares tan grandes era mucha, era toda distribuida por estas partes de abajo. Por lo cual, la familia intentaba tampoco estar muy cerca de estas zonas, porque era la zona de servicio. Entonces venían aquí poco y nada. Hoy en día tenemos el bar acá, que esto funciona. Así que pueden venir, ahora con el clima se sacan mesas afuera como pueden ver y uno se toma un café, lo que ustedes quieran, una torta muy rica, etc. Lo que están viendo ahí arriba era el comedor principal, nosotros vamos a ir para allá y vamos a hacer la vista opuesta. El comedor principal de la casa, donde comían ellos y donde además hoy en día está el restaurante. Pero ustedes van a estar sentados en la parte que da hacia la avenida Quintana, que es muy llamativo, es el Gran Salón San Martín. Sin embargo, aquí es donde uno tiene restaurante y es maravilloso también. O sea, en los dos lugares hay mesas y los dos lugares son la parte más llamativa de la casa. En la parte de arriba, uno más, teníamos las habitaciones, vestidores, etc. Hoy en día tenemos la parte del directorio, más oficinas administrativas del COFA. Y más arriba, hoy en día tenemos la terraza, y ya, digamos, una parte en la que funcionaba también alguna parte del servicio, redistribución, y ya, y nada más. Imagínense que esto es un lugar construido en 1913. Todos los elementos traídos de Europa y ensamblados acá, y proyectos también de diferentes lugares de afuera, y además, desde el primer momento había luz eléctrica, ascensor, digamos, distribuidores, calefacción central, etcétera. O sea que todo lo que ven en ese sentido es lo original, por supuesto, refaccionado, por ahí algún marcador del ascensor moderno y esas cosas. Pero la idea es que desde siempre estuviera. Este lugar, si bien se le llama Palacio, propiamente dicho, y no se confundan con que es un hotel, ni nunca lo fue, es un petit hotel. Eso es por la distribución, exactamente. Fíjense que linda con otros lugares, o sea, es mucho más pequeño que lo que sería un palacio, que ya se rodea por todo un jardín, etc. Fíjense que tenemos hoy en día, por supuesto, nada de esto estaba así, está de Maduro, pero digamos, hoy en día estamos rodeados de otros edificios. La parte del río estaba para allá. Podríamos pensar que desde ahí arriba podríamos llegar a ver el río también, porque además que el río llegaba más allá, como ustedes bien saben, de donde llega hoy en día.